Muchísimas gracias por estar aquí, por hacerse realmente el espacio y sumarse a este ciclo de Capital Femenino que inicia, inicia hoy, estará toda la semana. Serán 5 días de formación teórico-prácticas, en donde vamos a explorar temas sobre trade finance, estrategias para captar inversiones, tips y claves para construir una narrativa empresarial atractiva y soluciones financieras innovadoras para pymes. Como ven, va a ser una semana llena de aprendizajes y conexiones. Bueno, aprovecho que se va sumando más gente. Para presentarme, mi nombre es Rocío Nieto, soy consultora del sector de productividad, comercio e innovación del BID y coordinadora del programa Mujeres Conecta Américas, el programa del BID que promueve el desarrollo empresarial y la capacidad exportadora de las empresarias en América Latina y el Caribe. Si bien la mayoría de los asistentes seguramente ya conozcan, ay, perdón, lo que hacemos en Conecta Américas, y para quienes se sumen por primera vez y no estén familiarizados con lo que hacemos, les cuento que Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y el Caribe. Fue creada en 2014 por el BID en colaboración con Google, Mastercard, Zealand, Metan y DHL. Y nuestro objetivo es apoyar a las pymes a hacer más y mejores negocios en los países, en sus países y en el extranjero. Capacitamos a los empresarios y a las empresarias, los apoyamos en el proceso de internacionalización de sus productos, los conectamos con clientes y proveedores en el extranjero y actualmente contamos con más de 750.000 usuarios en la plataforma y más de 250.000 empresas registradas para que ustedes puedan conectar y ampliar sus redes de contacto, clientes y proveedores. Con el mismo espíritu y con el objetivo de promover y aumentar la participación de las mujeres en las cadenas de valor y en el comercio exterior, en 2016 se creó Mujeres Conecta Américas, una plataforma empresarial en línea y gratuita que conecta a las mujeres empresarias con oportunidades de negocios reales y les ofrece herramientas para mejorar la gestión de sus empresas, ¿sí? Hoy Mujeres Conecta Américas es una comunidad dinámica de más de 200.000 mujeres registradas en toda América Latina y el Caribe. Contamos con más de 80.000 empresas registradas en nuestra plataforma que acceden de forma gratuita a capacitaciones, asistencias técnicas, artículos especializados, ruedas de negocio, eventos de matchmaking, entre otros recursos. Así que las invitamos a quienes estén sumando por primera vez a que se registren a través de nuestra plataforma conectaamericas.com/mujeres y a quienes ya sean parte de nuestra comunidad a que nos difundan entre sus colegas, clientes, proveedores y redes de contacto para llegar a más empresarias y más empresas de la región. Bueno, ahora sí quiero darles la bienvenida formalmente a una nueva edición de este ciclo Capital Femenino con foco en la innovación y en la transformación financiera de las empresarias. Es un ciclo que está especialmente diseñado para fortalecer sus habilidades financieras y brindarles herramientas innovadoras para escalar su negocio. A lo largo de estos 5 días y acompañados de expertos de BINVEST, ICC, Visa, WeInvest, entre otras instituciones aliadas, les vamos a compartir tips y soluciones financieras concretas para potenciar el crecimiento de sus negocios. Exploraremos temas sobre trade finance, estrategias para captar inversiones, tips y claves para construir un pitch y una narrativa empresarial atractiva e instrumentos financieros innovadores para pymes. Antes de arrancar, quiero comentarles brevemente cómo será la dinámica de esta sesión y durante todas las sesiones de la semana. Cada sesión va a tener entre un orador o dos oradores a cargo. Habrá un espacio para preguntas y respuestas al final de la sesión, por lo cual les pedimos que todas las dudas o consultas las pueden ir dejando en el botón de Questions and Answers que está ubicado en el inferior, en la parte inferior de la ventana de Zoom, ¿sí? Las responderemos al final. Bueno, como les comentaba, todas las sesiones de este ciclo quedarán grabadas y luego de cada sesión les enviaremos un correo de seguimiento con el material que haya sido brindado por los speakers durante la sesión y también con el link para que puedan revivir la grabación de la charla. Además, el día viernes les estaremos enviando un correo con una breve encuesta de satisfacción y las instrucciones para acceder al certificado de participación para quienes hayan accedido a más del 80% de las sesiones de esta semana. Bueno, por último,
Y antes de darle la palabra institucional a Yuli Jiménez Orjuela, la líder de Mujeres Conecta Américas, las invitamos a que compartan en sus redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook o WhatsApp con el hashtag Capital Femenino los momentos favoritos, las frases destacadas o el aprendizaje que se hayan llevado de esta sesión. Ahora sí, le cedo la palabra a la líder de Mujeres Conecta Américas y la cabeza detrás de todo este programa, Julie Jiménez. Buenos días, qué gusto. Gracias, Rocío, por esa cálida introducción. Me siento muy honrada y muy feliz de estar participando y conversando. Esta va a ser una semana de muchísimo aprendizaje para ustedes, pero también para nosotras, porque en el proceso de crear estas temáticas, en el proceso de identificar cuáles son las brechas y los desafíos que enfrentan las mujeres empresarias y también hablando con especialistas y representantes tanto del sector público y privado, vemos que también nosotras estamos aprendiendo y también cada vez estamos configurando una red mucho más robusta y naciente de mujeres empresarias, de mujeres emprendedoras, de las cuales ustedes también mismas nos inspiran y nos hacen pensar, rediseñar y reencauzar todos los programas que ofrecemos a través de Mujeres Conecta Américas. Este año tenemos un gran desafío para las que han estado conectadas hace ya algunos años a Mujeres Conecta Américas. De hecho, veo ahí en el chat a varias ya amigas conocidas de la casa, a otros nombres nuevos. Nos encanta también que este círculo de mujeres empresarias se esté constantemente renovando, pero las que se han sumado desde ya hace algunos años y se han venido y nos han venido acompañando y que han estado participando activamente en nuestros programas de capacitación, habrán visto que hemos hecho varios cambios en el camino, ¿no? En un principio arrancamos con todos los temas de transformación digital. Eso sigue siendo muy importante y está como en la agenda y la transformación digital atraviesa todos los ámbitos de una empresa, no solamente en el área de la tecnología per se, sino de cómo nuestros procesos pueden ser optimizados y cómo también los nuevos servicios financieros digitales abren un nuevo espectro de oportunidades para poder hacer crecer nuestros negocios. Estuvimos también abordando diferentes capacitaciones y procesos de asistencia técnica en temas de acceso a cadenas de valor. Y este año tenemos esta gran temática que es la del tema de acceso a financiamiento, que como les comenté, estas son tres aristas que se integran y las tres hacen que podamos también hacer un mejor desempeño y liderar mejor nuestros negocios. Así que me siento muy feliz de que finalmente estemos teniendo esta conversación. Este es el segundo ciclo de Capital Femenino. Rocío y todo el equipo atrás hemos estado trabajando en armar una agenda muy ambiciosa, de mucha riqueza de conocimiento, con diferentes perspectivas y diferentes invitados que a lo largo de la semana estamos seguras las van a generar preguntas, aprendizajes y quizás nuevas ideas sobre cómo encarar los próximos desafíos y retos que tienen ustedes en sus negocios. Esta es una plataforma que ha sido creada para poder impulsarnos juntas para poder crear esta comunidad y esta sororidad de mujeres. Así que estoy convencida de que los pasos que estamos dando harán que tengamos una economía más fortalecida porque nosotras las mujeres somos quienes estamos dinamizando la economía de nuestros países. Hicimos recientemente una encuesta en Mujeres Conecta Américas para entender cuáles eran los principales desafíos que están enfrentando las mujeres empresarias en este momento y muchas cosas nos llamaron la atención, pero mencionaría tres. El primero es que más del 50% de las empresarias encuestadas nunca ha solicitado financiamiento y la principal razón es porque ellas tienen una concepción de que sus negocios son muy pequeños o que no cuentan con las garantías suficientes para acceder a ese financiamiento. Ese es el primer hallazgo. El segundo es que la principal fuente de autofinanciamiento siguen siendo los recursos propios de las mujeres para poder consolidar sus negocios. Y el tercero es que el 80% nunca ha recibido capacitación sobre acceso a financiamiento. Entonces, estas son tres aristas que abordan temas estructurales, tanto de carácter interno de la empresa como a nivel sistémico. Entonces, nosotros desde el banco les estamos ofreciendo un espacio de capacitación, pero también estamos convencidas de que es muy importante
que trabajemos en la percepción y nuestra auto identificación como líderes de negocios, que veamos dónde estamos enfrentando nosotras internamente miedos o barreras, o si de pronto estamos viendo algo como muy riesgoso, que analicemos realmente cuáles son esas barreras que estamos nosotros internamente quizás o poniéndonos unos límites para poder acceder a nuevas oportunidades. Entonces hay que trabajar de los dos lados, ¿no? Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista sistémico, pero también de estas autopercepciones que a veces o nos abren muchas oportunidades o nos pueden limitar. Entonces las invito a que esta semana aprovechen a estos speakers, que aprovechen también a sus pares en todos los países para que presenten sus negocios, para que muestren sus ideas, para que muestren sus proyectos. También las invito a que nos conectemos por LinkedIn para que sigamos nutriendo nuestra red de mujeres empresarias, que se sigan enterando de todas las novedades que están viniendo este año. Y el inicio de este ciclo de capacitación marca el inicio de un challenge que vamos a estar lanzando muy pronto en los próximos meses, para que ustedes se registren. Este es como el abrebocas de los temas que vamos a ir profundizando a lo largo del año. Entonces la invitación es a que sigan conectadas, que sigamos compartiendo estas experiencias, y que saben que tienen un oído acá tanto con Rocío, conmigo y con todo el equipo de Conecta Américas, para que podamos seguir fortaleciendo y nutriendo nuestra oferta de capacitación y de asistencia técnica que hemos diseñado con tanto amor y cariño para todas ustedes. Así que mil gracias, Rocío, no tomo más tiempo, tenemos unas invitadas súper especiales el día de hoy, así que continuemos con la sesión. Bueno, muchas gracias, Julie, por tus palabras de apertura. Y sin más dilaciones, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy titulada Capital para Crecer. No, estás en mute. Ahí estamos, perdón, se me puso en mute. Bueno, les comentaba que hoy tenemos dos speakers de lujo para esta sesión titulada Capital para Crecer, herramientas financieras para conquistar nuevos mercados, con dos speakers, como les comentaba, de lujo, María José Yabot y Claudia Gómez Arsenó. Les cuento un poco de cada una. María José Jabot es Head Correspondent Banking y líder de producto COMEX del Banco de Córdoba en Argentina, donde hace más de 17 años lidera la estrategia del banco vinculada al comercio exterior, desarrollando productos COMEX y acompañando a empresas en su proceso de internacionalización. Además, se desempeña como Vice Chair en la Comisión Bancaria Global de la ICC, rol desde el cual contribuye al desarrollo de políticas y buenas prácticas que fortalecen el ecosistema de financiamiento al comercio global con la mirada puesta en América Latina. Y Claudia Gómez Arsenó es Global Head de Trade en el Banco de Santander, donde lidera la estrategia y ejecución del negocio del financiamiento al comercio a nivel global. Cuenta con más de 16 años de experiencia en Santander, ha ocupado posiciones clave como Global Head de Sostenibilidad en banca transaccional y directora ejecutiva en soluciones de capital de trabajo, impulsando la innovación en productos financieros sostenibles y estructura de financiamiento eficientes. Además, también se desempeña como Vice Chair de la Comisión Bancaria Global de la ICC, donde promueve estándares internacionales e impulsa la transformación del comercio global con foco en la innovación. Así que muchas gracias a ambas por acompañarnos en esta sesión inaugural, tratando temas de vital importancia para nuestra audiencia y por apoyar sobre todo esta iniciativa del BID y de Mujeres Conecta Américas. Les voy a dar la palabra y vamos a compartir su presentación. Aquí estamos. Díganme si pueden ver correctamente y les dejo la palabra a nuestras speakers. Rocío, ¿quieres María, pasar la primera filmina? sí, por favor.
¿Empiezas tú, María José, o quieres empezar yo? Bueno, Ah, buenos días a todas, bienvenidas a este seminar y habrán visto en la presentación que tanto Claudia como yo pertenecemos al sector bancario y ambas trabajamos en bancos de muy diferente perfil, ¿no? Claudia trabaja en un banco internacional con presencia global, yo trabajo en un banco regional argentino. Pero sin embargo, las dos estamos participando en la Banking Commission de la ICC a nivel mundial. Y esto habla un poco de qué busca la ICC, integrar a empresas más allá de su tamaño, ¿no? Entonces, bueno, la Cámara Internacional de Comercio, en cuya comisión de banking estamos presentes y somos colegas, es una representante institucional de 45 millones de empresas que están presentes en más de 170 países. ICC impacta en más de 200.000 millones de dólares en disputas que pueden resolverse a través de sus herramientas cada año. Y a través de ellas se está proveyendo herramientas que fueron dictadas o reguladas por ICC que facilitan 17 billones de dólares en comercio anual. La Cámara Internacional de Comercio es la voz de la economía real y aboga por las necesidades de las empresas de todo su tamaño en la toma de decisiones globales y suma el conocimiento del sector privado para exponerlo ante los sectores públicos. Es un observador permanente de Naciones Unidas y está presente en los diferentes foros e instituciones internacionales y promueve estándares para tratar de armonizar, para armonizar el comercio internacional. Rocío, ahí está. sí, aquí solo una y hola a todos, encantada de estar aquí con ustedes. Complementar lo que ha dicho María José con el hecho de que el ICC no es un organismo que esté sentado en Bruselas o en Nueva York y esté muy removido, ¿no? de lo que pueden ser los problemas reales de las distintas empresas en los países. Está, como veis, muy representado por empresas de las Américas, también de Europa y también una gran participación de Asia, ¿no? Entonces ahí es muy importante, digamos, que las empresas locales sean, y los miembros locales sean muy activos en expresar, digamos, las preocupaciones o los temas de más interés para que su Cámara, su Comité Nacional o su Cámara Empresarial también pueda usar eso como input para la agenda que propone para ver con los comités globales, ¿no? Entonces, bueno, animaros a contar con vuestra cámara local del ICC. Y bueno, también en modo de presentación, ¿no? Como decía María José, yo trabajo en el Banco Santander. El Banco Santander desde hoy es el banco europeo con mayor capitalización bursátil, ha desbancado a un banco suizo. Y es un banco que tiene presencia y mucho linaje en lo que es el comercio exterior. Tenemos una serie de reconocimientos del sector de distintos premios que nos conceden cada año y específicamente para el comercio exterior. Y luego destacaría que tenemos un amplio número de profesionales, más de 500, especializados en el mundo de comercio exterior, en los distintos sectores y también para distintos tamaños de empresa, ¿no? Desde la más pequeña a las multinacionales que requieren una coordinación de riesgo un poco más compleja. En cuanto a comercio exterior, tenemos en el negocio que llevo yo de créditos documentarios y garantías más de 30.000 emisiones, más de 120.000 millones de créditos, instrumentos, perdón, emitidos en cartera. Y bueno, más de 22.500 beneficiarios en 97 países que utilizan la garantía del Banco Santander para apoyar su comercio. Si puedes ir a la siguiente, dejo que María José se presente. Bueno, como les dije, yo trabajo en un banco regional y en un banco público, además, cuyo accionista es una provincia de Argentina, la provincia de Córdoba, así que no tengo nada en comparación con Santander. Competimos localmente, pero sí uso sus servicios a nivel internacional. Eh, Así que no tengo mucho más que agregar desde el banco porque es una expertise muy local, pero saber que Banco Santander nos apoya también
como debe apoyar a muchos bancos regionales en toda América, ¿no? Así que si bien somos competidores a nivel local, contamos con él como un banco global para los servicios de comercio exterior que los bancos locales también necesitamos. Y bueno, antes de entrar directamente en lo que son los instrumentos de pago, vamos a contarles, porque si bien estoy leyendo en el chat cuando se van presentando que muchas tienen experiencia en comercio internacional, otras no, entonces vamos a hablar de algunas generalidades para que cuando nos refiramos a importador-exportador sepamos a qué estamos haciendo referencias, ¿no? Entonces, decimos que el comercio internacional consiste en el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países o grupos de servicios. La venta o la compra de estos productos se efectiviza a nivel internacional necesitando dos partes intervinientes, que sería el importador, que es el comprador ubicado en un país, y el exportador, el vendedor ubicado en otro país. Y esa relación comercial se va a formalizar a través de un contrato de compra-venta, ¿no? En el cual van a quedar plasmadas cuáles son los objetivos de cada parte. El importador tiene como objetivo recibir las mercaderías en la cantidad pactada, en la calidad prevista y toda la documentación de embarque que protege la carga y que le va a dar la titularidad de esa mercadería en un lugar estipulado y sin demoras, ¿no? Y el exportador, el principal objetivo es el de cobrar una vez que entrega la mercadería en la moneda acordada y en el plazo convenido. Rocío. Ahí está. Entonces, ahí hablamos de unos documentos de embarque, ¿no? Los documentos de embarque, hay distintas partes que proveen esos documentos de embarques. Algunos varían también según el país, pero hay algunos que son internacionales y que toda carga de mercadería debe ir acompañada de esos documentos, como son las facturas comerciales, que la emite el importador y tiene todos los detalles y condiciones de la venta. Allí está la condición de pago de esa factura, ¿no? Después puede haber una letra de cambio, que es donde están las instrucciones de cómo se va a pagar esa mercadería. Después tenemos otros certificados que preparan los exportadores, como son el certificado de peso, de empaque, donde hay alguna profundización de alguno de los ítems más específicos. También otros que preparan documentos son los transportistas o los agentes, siendo el más importante el conocimiento de embarque, guía aérea o conocimiento de embarque rodoviario. Según vaya en barco, en avión o en camión, la mercadería va a tomar el nombre, y es el contrato de flete que emite la compañía transportista, donde se van las condiciones del embarque y se determina quién es el titular de la mercadería en la plaza de destino. Este es el documento más importante, el llamado Bill of Lading en inglés, puesto que es el documento que van a necesitar para poder nacionalizar la mercadería. Entonces, este certificado implica titularidad de la mercadería. Y después hay otros documentos que los preparan terceros intervinientes, como por ejemplo de los cuales el certificado de origen sería el más importante, porque es el que emite la autoridad competente del país de donde sale la mercadería, y la finalidad es la de autenticar que la mercadería es originaria de ese país que lo emite, ¿no? En base a este certificado de origen se determinan los aranceles que va a tener que pagar esa mercadería cuando ingrese al país de destino, ¿no? Podemos decir que este certificado de origen, escuché a Julie que hablaba de todo lo que es la digitalización del comercio. Bueno, este certificado de origen en la región que nos toca, en América, ya estamos logrando que sea un instrumento digital. Ya varios países, Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, estamos trabajando con certificados de orígenes digitales, y la idea es que estemos todos en poco tiempo pudiendo intercambiar este documento tan importante como un documento electrónico, ¿no? Y acá se suman otros documentos como es la póliza de seguro, certificados sanitarios, fitosanitarios, etcétera.
Estas generalidades fueron para poder entender cuando ahora Claudio o yo hablemos y les contemos los instrumentos de pago, a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de las partes de un contrato de compra-venta o de los documentos que acompañan a este proceso de pago y de cobro. Sí, muchas gracias, María José. Es una base importantísimo, ¿no? Porque al final las palabras, ¿no? No siempre se pueden entender por todo el mundo de la misma forma, entonces es importante, digamos, marcar esa base, ¿no? Y con eso pasamos a qué es la definición de trade finance, ¿no? Lo que ahí tenéis la definición de lo que ha definido la Cámara de Comercio Internacional, enfocándose en que es un servicio financiero que permite financiar, monetizar, mitigar el riesgo y liquidar flujos comerciales, matizando que no es solo para a escala internacional, sino también nacional, ¿no? Lo que llamamos financiación comercial. ¿Para qué se usa el trade finance? Pues realmente son tres las principales temas que busca apoyar. El primero es los numerosos riesgos que implica el comercio. A través de distintos instrumentos se puede reducir el riesgo entre las contrapartes. Pueden ser desde el riesgo comercial de que haya un impago ante una vez entregada la mercancía o el servicio, riesgo de divisas, riesgo de rendimiento, de liquidación, etcétera. Pues todos esos riesgos que surgen en esas operaciones comerciales se pueden mitigar con distintos instrumentos de trade finance. Luego, la liquidez es muy importante, permite que una empresa pueda obtener liquidez de estos flujos comerciales, bien o anticipándolos de ciertas contrapartes que para el banco son aceptables, o demorando el pago de ciertas obligaciones que tiene dentro de una operación comercial. Y por último, además del riesgo, la liquidez, está la competitividad, ¿no? En el comercio, los métodos de pago o las exigencias de los distintos compradores pueden ser distintas y a veces te puede poner en mayor ventaja el poder ofrecer plazos más largos de cobro, por ejemplo, que un competidor, ¿no? Y poder anticipar esos futuros cobros, pues permite que puedas ofrecer esas condiciones favorables a tu comprador, pero sin perjudicar tu circulante y pudiendo acceder a esa caja. Entonces, lo que busca el Trade Finance es ayudar con el riesgo de las contrapartes en las operativas de comercio exterior o nacional, financiación comercial, obtener liquidez de esas operaciones y, por último, dar competitividad en ciertas operaciones con ciertos compradores. Si vamos a lo siguiente, pues como decía, ¿no? En cada país hay distintas características de las distintas operaciones comerciales que vais a tener que van a influir a la hora de elegir qué instrumentos de trade finance se utilizan, ¿no? Y entonces eso depende mucho de la cuantía de la operación, del plazo, si estamos hablando de 30 días o más de un año, del tipo de cliente, si es un cliente donde hay una relación existente o es un cliente nuevo que se desconoce, el país y las costumbres de pago que se suelen llevar en ese sector o en ese país. Con lo que lo normal es que ninguna empresa utilice el mismo medio de cobro para todas sus operaciones de comercio exterior, ¿no? Sino que van a depender de todas estas consideraciones y van a ser distintas si se tiene un comprador grande, que si se tiene uno pequeño, que si se tiene uno nuevo, que si se tiene uno recurrente, o incluso en el periodo del mes, cierre de trimestre, pues se requiere más liquidez para pagar nóminas, por ejemplo, o para hacer frente a un pago de una nueva máquina y se quiere aprovechar derechos de cobro en balance para financiar eso, ¿no? Entonces, a la hora de elegir y teniendo estas consideraciones en cuenta, qué instrumento utilizar, pues se debe buscar, obviamente, que es lo más ágil, ¿no? Que no entorpezca la negociación comercial, la seguridad, que de toda la seguridad que se requiera o que se esté dispuesta a pagar dentro de ese flujo, el poder negociador que tienen las distintas partes, en algún caso el vendedor puede tener más poder y en otro caso lo tendrá el comprador,
Las características del país, pues hay países donde, por ejemplo, los pagos al extranjero son más difíciles o tienen más regulación y entonces conviene tomar precauciones adicionales. Y por último, financiación, ¿no? Si se quiere tener financiación dentro de la estructura a contratar o no. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues pasamos un poco, hemos hecho un resumen de los productos principales y entonces yo voy a empezar con las garantías bancarias y la hemos estructurado en qué son, qué partes intervienen, no, puedes dejarlo en internet, gracias, cómo funcionan y qué tipos de garantías se utilizan para que os suenen, ¿no? Y sepan, digamos, cuáles se pueden utilizar en qué momento de vuestras operaciones comerciales. Entonces, en cuanto a definición y terminología, en la siguiente diapositiva, vemos, bueno, que de manera amplia, ¿no? Una garantía es un acuerdo en el que un tercero se compromete a cumplir unas obligaciones que están garantizadas y que si no se cumplen, pues el titular de esa garantía puede recibir una compensación por ese incumplimiento, ¿vale? A nivel específico, digamos, el uno sería el general, pero si ya hablamos más específicamente, hay lo que se llaman las garantías bancarias, también pueden ser avales, garantías a primera demanda o stand-by LCs. Esto es un compromiso del banco que emite esa garantía de que a primera demanda y de manera irrevocable al beneficiario de esa garantía va a ser pago si hubiese un incumplimiento del aplicante de esa operación con el que está teniendo un servicio. Entonces, cuando se tiene una relación comercial y se pide una garantía por parte que la otra parte ponga para vosotros, quiere decir que si esa otra parte incumple en cualquier momento, podéis ir al banco, ejecutar esa garantía y os pagan inmediatamente, ¿vale? Eso es distinto que el tercer punto, que son las sureties, que son las garantías que ponen compañías de seguros, que a diferencia que el aval bancario, no es a primera demanda, sino que se tiene que demostrar que ha habido un incumplimiento para que la aseguradora pueda hacer frente a lo que corresponde por la cuantía de la garantía, ¿no? Por eso muchos beneficiarios prefieren tener una garantía bancaria porque es a primera demanda y no hay que dar justificaciones. Sin embargo, las garantías de aseguradoras suelen tener un precio más ajustado porque tienen unos modelos de capital. El capital es el coste del activo que tiene el banco, ¿no? El dinero que prestamos, pues ese tiene un coste que nos impone el regulador y el coste que le impone el regulador a las aseguradoras suele ser más favorable y por tanto pueden ofrecer mejores condiciones. Y por último, teníamos, que ya lo he mencionado en el segundo punto, la carta de crédito Stand-by LC, que puede ser como un medio de pago, que voy a entrar en ello en el siguiente apartado, pero también se puede utilizar en ciertas geografías como una garantía que está disponible para el beneficiario de ejecutar si hay un incumplimiento. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, un poco por entrar en cómo funciona una garantía, ¿no? Pues con la explicación de María José, ¿no? Tenéis un aplicante, ¿no? O sea, las dos partes de la operación comercial que tendrán un aplicante, normalmente el comprador y un beneficiario, pero bueno, puede ser comprador o vendedor, la verdad. Tienen un contrato comercial, por ejemplo, en este caso una orden de compra por parte del aplicante. Por ejemplo, el aplicante hace una solicitud de emisión a un banco contragarante. Como decía María José, hay bancos regionales o bancos locales que pueden emitir garantías localmente y luego hay bancos globales que pueden usar esos bancos locales para emitir localmente o ellos emitir directamente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el aplicante está en Alemania y tiene que emitir una garantía a una empresa argentina y el beneficiario no quiere un banco alemán, sino que quiere un banco argentino, pues ese aplicante iría a su banco alemán y le pediría al banco alemán que busque un banco local argentino para poder emitir esa garantía local al beneficiario, ¿no? No siempre es un requisito de los beneficiarios, pero puede serlo.
Entonces, pues como se ve en el flujograma, hay una solicitud de emisión al contragarante que emite una contragarantía al garante, que es el que emite el aval local, y ese emite el aval o la garantía a favor del beneficiario. El beneficiario da los documentos solicitados que indique la garantía si hiciera falta, y este se pasa al contragarante si hubiese una ejecución, ¿vale? No tiene por qué haber una ejecución. Lo más habitual es que una garantía tenga un vencimiento y llegado ese vencimiento se devuelva al banco sin haberse ejecutado. De hecho, la tasa de ejecución es menos del 0,02% en toda la cartera global de garantías normalmente de performance. El tipo de garantías que hay, si vamos a la siguiente diapositiva, pues aquí hay como una serie de garantías que se suelen pedir en las distintas fases, ¿no?, de un contrato comercial, ¿no? Puede ser en el proceso de licitación, lo que llamamos la garantía de oferta, litigation bond. Esos son garantías que pide el que está llevando a cabo la licitación para asegurar que la empresa que gane esa licitación pueda realmente hacer frente a todo lo que se ha comprometido a hacer en su oferta, ¿no? Que no se quede como una oferta que no ha podido ejecutar y se quede sin las otras empresas que habían competido por ese proyecto. Luego está la garantía durante el periodo de ejecución, la garantía de anticipo. Normalmente en un contrato se le anticipa a una empresa que hace parte de ese contrato entre un 5 o un 10% del contrato, y a cambio se le pide que ponga una garantía de que al recibir esos fondos va a cumplir con sus obligaciones para hasta ese importe. Luego están las garantías de cumplimiento para asegurar que en el contrato comercial la otra parte realmente desarrolla todos los servicios en las condiciones del contrato comercial, según se han pactado y para las fechas pactadas. Y también una garantía de retención, ¿no? Una vez pues se ha entregado ese contrato, que se haya entregado de la forma correcta, ¿no? Y por último, al cierre están las garantías de desmantelamiento, que en distintos sectores pueden ser más relevantes, cuando se tiene que deshacer por ejemplo, una minera, tiene que cerrar una mina y desmantelarla cumpliendo con toda la normativa medioambiental, etcétera, pues es una garantía para asegurar que esa empresa va a tener los fondos y va a llevar a cabo lo que tiene que hacer para terminar ese trabajo en tiempo y forma. Además de este tipo de garantías que pueden estar más vinculadas a EPCistas o a contratos de obra o ingeniería, también hay garantías aduaneras o garantías de pago muy frecuentes, o también garantías judiciales, ¿no? En distintos pleitos se puede pedir una garantía para tener el derecho a apelar una sentencia para asegurar que si se vuelve a fallar en contra de esa parte, pues se va a pagar, digamos, la penalización. Entonces, entramos ahora en los créditos documentarios, ¿no? Y está estructurado esto de la misma forma, qué son, qué partes intervienen, cómo funcionan y qué variaciones existen dentro de los créditos documentarios. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, las cartas de crédito son de los productos más antiguos que hay, ¿no? Se dicen que se remontan al antiguo Egipto, y eran las cartas de crédito de los viajeros que utilizaban en sus viajes comerciales para ayudar a dar seguridad a que la mercancía se había entregado en tiempo y forma, y para asegurar que el que lo había enviado iba a poder cobrar correctamente y no asumir el riesgo del pagador durante el tiempo del embarque, ¿no? La definición la tienen ahí, es un acuerdo que es irrevocable y que constituye un compromiso firme del banco emisor que honra una presentación conforme. A diferencia de las garantías, aquí hay una presentación de documentos que están estipulados en la información que emite el banco,
Y esos documentos que son muy específicos son los que tiene que presentar el exportador y sabe que si los presenta en esa forma estipulada va a cobrar del banco sin discrepancia. Es decir, no hay ninguna forma que no vaya a cobrar de ese banco que ha emitido ese crédito documentario. Se regulan bajo las normas UCP 600, que son las reglas de créditos documentarios que ha marcado la ICC. La ICC, como comentaba María José, además de hacer de lobby y training a las empresas nacionales, tiene una función muy importante, que es la de marcar las normas de comercio internacional, homogenizar, que todo el mundo entienda lo mismo, que todos los documentos signifiquen lo mismo y que se apliquen estas normas de la misma forma. Y esta aplicación y esta regla son un instrumento básico para el comercio exterior. Entonces, la diferencia entre una garantía y un crédito documentario, como os decía, es que una garantía, como veis ahí, en el primer flujograma, una garantía no es un método de pago, no es una fuente de financiación y no se espera que se ejecute. Es decir, al final de la operación, pues o vencerá la garantía porque tiene una fecha o se le devolverá al banco porque ya, pues ya no hay un renting, ya no hay una operación comercial y se ha extinguido esa necesidad de tenerla. En cambio, un crédito documentario es una garantía que sí es un método de pago, es decir, se espera que se ejecute porque va a haber una presentación de documentos y puede servir como una fuente de financiación, porque si a veces lo que se estila es que a presentación de documentos se pague a 60 días, por ejemplo, se podría anticipar ese flujo futuro por parte del banco que está avisando o confirmando esa operación. Si vamos a la siguiente diapositiva, pues vemos aquí el típico flujograma de créditos documentarios, ¿no? Tenemos un contrato comercial entre un comprador que se llama solicitante y un vendedor que sería el beneficiario del crédito documentario. El vendedor envía las mercancías y a la vez que ha enviado las mercancías, pues presenta todos los documentos, ¿no? El Bill of Lading, el Certificate of Origin, el certificado de aseguramiento, etcétera, a su banco. Este banco va a remitir los documentos al banco del comprador. Ese banco va a darle a su cliente, que es el comprador, los documentos y con esos documentos el comprador pagará a su banco y ese banco pagará a la vez al banco del vendedor, que pagará al beneficiario. Este flujo, como decía, se puede adelantar y tiene la ventaja que en vez de un vendedor tomar el riesgo del comprador, realmente tomaría el riesgo de un banco, que sería el banco del comprador, o podría tomar el riesgo del banco suyo, que sería el banco del vendedor, si le pide una confirmación de ese crédito documentario. Entonces, por ejemplo, si una empresa colombiana estuviera vendiendo a una empresa en Marruecos, me invento, que no conoce de nada, y quiere cobrar por un crédito documentario, ese crédito documentario le emitiría el banco de su comprador en Marruecos a favor del exportador colombiano, pero si el banco marroquí es más desconocido para el exportador colombiano y prefiere que sea su banco o un banco colombiano el que se comprometa a pagar una vez presentada la documentación para el embarque de la mercancía, pues entonces podría solicitar el servicio de lo que llamamos la confirmación del crédito documentario. E incluso podría, si los plazos de ese crédito documentario son que recibe el pago a presentación de documentos más 60 días, solicitar que su banco o el banco marroquí, si no pidió la confirmación, le anticipe los fondos para tenerlos hoy por un precio en vez de a futuro. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que además de los créditos documentarios como formato de pago, pues tenemos lo que llamamos los export LCs, que son cuando eres el exportador, pues la solicitud de confirmar o descontar esos créditos documentarios a tu favor con tu banco. Luego tenemos la modalidad de UPAs, que son donde el crédito documentario permite que el exportador directamente pueda anticipar esos fondos, ¿no? Cuando es
a fecha de presentación de documentos más X días, pueda ya directamente solicitar al banco un anticipo en ese momento y que además ese anticipo lo sufraje el comprador. Luego tenemos lo que es el crédito documentario con pago diferido, que sería básicamente presentación más 60 días o 180 días, lo que corresponda. Y luego los créditos con cláusula roja, que son los créditos documentarios que tienen una cláusula que permite, antes del envío de la mercancía, poder anticipar o financiar un porcentaje del importe nominal del crédito. Y por último, los stand-bys, que es básicamente una garantía que se emite a través de la modalidad de créditos documentarios con los mensajes SWIFT, porque en Estados Unidos no se permite, la ley no contempla las garantías bancarias, pero sí un crédito documentario contingente, que no es método de cobro, sino que es, se extingue cuando las obligaciones se extinguen y no ha habido una ejecución. Y voy a ir un poco más por encima de esto porque si no, María José, no vas a poder, veo que vamos como mal de tiempo. Entonces vamos a saltarnos un poco aquí y te dejo pie a orden de pago y transferencias. Rocío, si puedes ir a la siguiente, sí, a la siguiente. Sí, bueno, así como Claudia les explicó cuál era el medio o instrumento de pago más complejo, pero también el más seguro, que es la carta de crédito, y es que el que permite descontarse ante un banco y darles un financiamiento, yo les hago referencia al cuál es el más simple, el más ágil de todos los instrumentos de pago, que es la orden de pago o transferencia, que toma el nombre según sea ingreso o egreso de divisas. Y como les dije, es el más fácil y trae como beneficio que es el más barato de todos, es el más ágil porque tiene una menor complejidad. Al exportador le sirve porque le da seguridad en el cobro, porque por lo general se exige el pago anticipado, entonces él cobra antes de enviar la mercadería, ¿no? Pero este instrumento no sirve para usarlo como un colateral ante un banco o para descontarlo ante un banco. Acá es el circuito, el proceso, ven que es mucho más simple porque no hay documentos involucrados. El banco lo único que tiene que hacer es ser el canal de pago, digamos. O sea, en este caso tenemos un importador que necesita pagar una mercadería al exportador en un segundo país. Entonces, a través de su banco local, que sería el banco remitente, este realiza la transferencia de los fondos a través del exportador utilizando bancos corresponsales, que son esos bancos donde los bancos locales tenemos cuentas para realizar la compensación de cash management, y ese banco pagador paga al exportador. Acá no se revisan documentos, no hay ningún involucramiento del banco. Y acá a mano derecha van a ver lo que es el formato SWIFT. SWIFT es el sistema mundial de interconexión, que los bancos estamos online y con claves intercambiadas permite que hagamos todo lo que son los pagos al exterior, las emisiones de las cartas de crédito y demás. Ahí dos filminas para atrás van a ver el formato de lo que era un formato SWIFT de una carta de crédito. Cuando los quieran comparar, van a ver la complejidad de uno con el otro. En este es simplemente la referencia de quién está pagando a quién, a través de qué bancos corresponsales, el importe, cliente ordenante, cliente beneficiario y quién se hace cargo de los gastos, ¿no? En el caso de la carta de crédito hay mucha más complejidad porque todo lo que se menciona en la carta de crédito son los documentos que se van a revisar para que el banco diga los documentos están conformes y voy a pagar, aunque el importador no pague. Bueno, acá hay una síntesis de cuáles serían las herramientas del Trade Finance, que ya Claudia había dado la definición al inicio. Entonces son la emisión de las cartas de crédito, garantías, stand-by y cobranzas, que ya se las comentó Claudia, y yo voy a hablar un poquito de las otras. La más fácil o la principal en la que van a pensar cuando ustedes ya sean importadores o exportadores y se dirijan a su banco es
voy a pedir una prefinanciación o una financiación de exportaciones si soy el productor de la mercadería, o voy a pedir una financiación de importación si soy el que está comprando la mercadería. Rocío, si podemos pasar a la siguiente. Acá estamos hablando entonces de lo que es un préstamo a los exportadores. Para los exportadores podemos hablar estos son tipos de préstamos globales, ¿no? En el país que estén, seguramente si van a su banco y piden esto, vamos a estar hablando el mismo idioma. La prefinanciación de exportaciones es es el préstamo en moneda extranjera que se otorga con anterioridad al embarque y le permite al proveedor de la mercadería utilizar esos fondos para el proceso de producción o comprar materias primas o aquellos insumos que necesite para acondicionar las mercaderías a ser exportadas. Por lo general, la prefinanciación cubre, acá está un detalle las características son las que voy hablando. Volvamos al gráfico, si podemos, Rocío. Por lo general, no se financia en una prefinanciación, que es lo que está verde anterior al embarque, se financia hasta un porcentaje del total de la factura, por lo general hasta un 80%, por si hay luego alguna variación en el precio, en la calidad de la mercadería y demás, y cuando se paga ese embarque, se paga por menos del valor real de la factura. Una prefinanciación de exportaciones está muy relacionada con el proceso productivo de ese bien. Lo estándar es hasta 360 días según el tipo de mercadería. Hay casos de, por ejemplo, una turbina que requiere una elaboración de 2 o 3 años, donde, bueno, el plazo es más amplio, entonces la prefinanciación la entendemos por ese plazo, ¿no? Y después tenemos la financiación de exportación, que es lo que acá en el gráfico vemos como amarillo, que es la asistencia crediticia que se le da al exportador una vez que la mercadería ya está embarcada. Y lo que se estaría financiando es el plazo de cobro, porque en este caso el exportador le brinda a su comprador un plazo de financiamiento, lo que en la carta de crédito veíamos como un pago diferido. Bueno, ese diferimiento en el pago también lo puede usar el exportador para pedirle a su banco local que le anticipe los fondos de la mercadería exportada, ¿no? Podemos pasar, Rocío, ahí, bueno, en el caso de la prefinanciación de Expo, todas estas características ya se las mencioné. En el caso de la financiación de exportación, bueno, es lo que les dije, que es a posterior, lo que se financia es el plazo de cobro, y esto le da competitividad, porque ante una elección de un importador a mercaderías iguales, generalmente va a tender a inclinarse por aquel que le está dando un plazo de financiamiento. Podemos pasar, por favor, y tenemos la financiación de importación. En el caso del importador, acá sucede lo mismo. Si el importador no hubiera ido con una carta de crédito y hubiera optado por realizar una transferencia, que como les dije, muchas veces es para pagar un pago anticipado, el importador va a tener que requerir en su banco una financiación de importación, que puede ser hasta el momento del embarque o contemple un pago diferido, ¿no? Eh, Pasemos acá tenemos, o sea, eh, para el cliente importador es una compra con pago a plazo, pero el exportador va a cobrar a la vista contra el embarque de los documentos, de la mercadería. El pago de la financiación se hace directamente al proveedor, o sea, el cliente nos solicita un financiamiento de importación y ese préstamo que se le otorga se transfiere directamente al proveedor. ¿Qué le permite en este caso? Al importador le permite disponer de capital para pagar la compra en forma anticipada, entonces puede negociar mejores condiciones de precio y los ingresos de la venta de esa mercadería importada los utiliza para pagar este préstamo de importación. Generalmente los bancos le van a exigir la documentación
de esa operación que subyace, ¿no? Y hasta acá hablamos de los productos más tradicionales, la carta de crédito, la cobranza, la orden de pago, la transferencia. Y cada vez se está viendo, digamos, en el mercado productos que están innovando, y así como hoy los países latinoamericanos no vemos tanto auge de cartas de crédito, sí las vemos en Asia, porque en Asia tienen un comportamiento local y les permite financiarse también en el mercado local con esas cartas de crédito. Entonces, otro de las herramientas del trade es el forfaiting, que es la compra por parte del banco de las operaciones comerciales, de esa factura que tiene una fecha de venta a los 60, 30, 60, 90 días. Yo puedo descontarlas y vendérselas al banco, siempre que estén amparadas por un instrumento de pago avalado por un banco, ya sea una letra que acompañe una cobranza o una carta de crédito. En este caso, el financiamiento es por el 100%, porque estoy comprando el valor de la factura, y por lo general la compro sin recurso. Por lo tanto, la obligación queda en cabeza de, el que toma ese riesgo de financiamiento, ya no del cliente que tiene esa factura para ser cobrada, ¿no? Tenemos también el factoring internacional, que acá ya se hace por fuera de los bancos corresponsales, se hace a través de una cadena de factores, que son instituciones financieras. Muchos de ellos, los bancos, también tienen una subsidiaria que es la empresa de factoring, que es cuando las exportaciones se realizan en cuenta corriente y a plazo. Las empresas exportadoras pueden convertir sus cuentas a cobrar con un efecto inmediato, vendiéndoselas a un factor, ¿no? Le permite cubrir el riesgo del deudor o del importador por el 100%, le da capital de trabajo y traslada toda la gestión de cobro al factor. O sea, yo soy una empresa que he vendido a 60 días, a 90 días, y para decir, bueno, salgo del tema de la cobranza, yo necesito disponer de los fondos a 30 días, le cedo toda la cartera de esas cobranzas a realizar de una determinada empresa del exterior a un factor, y le digo, yo quiero el fondeo a los 30 días, y ustedes se encargan de cobrar estas facturas a los 60 o 90 días. Esta sesión es, bueno, de pagos a futuro, son sin recurso al exportador, no se le exige ni una garantía ni un colateral. Tiene que haber una relación directa entre la exportación y la financiación. Se utiliza para casos de ventas recurrentes, bienes de uso, mercadería no perecedera, y no más de 180 días en el pago. Y hoy está cada vez más, esta es la mecánica, digamos, entre el importador y el exportador. El exportador recibe la orden de compra de parte del importador, y el exportador envía la información para que sea evaluada por el factor exportador. Este, a su vez, consulta a un factor en el país del importador si está decidido a tomar ese riesgo. Si aprueba el límite, el exportador embarca, y en la factura ya menciona la cesión de esta propia factura. O sea, sabe que el importador va a tener que pagarle al factor, no al exportador. El exportador envía copia a su factor de esa factura y los documentos, quien a su vez y le va a anticipar un 80% el valor. Cuando logra cobrar del factor importador, se le va a pagar el porcentaje de fondos que no fueron anticipados. Pasamos, y hoy lo que, digamos, estamos viendo como que tiene una mayor demanda es lo que llamamos un factoring inverso o un supply chain factoring, que en este caso el que inicia el proceso es el comprador, el importador. Suele ser una empresa más grande que lo que son sus proveedores.
por ejemplo, una automotriz, ¿no? La calidad de riesgo de esa automotriz es seguramente mejor que la de los distintos proveedores metalmecánicos que le proveen piezas. Entonces, lo que hace la automotriz es decir, bueno, yo activo un programa de supply chain factoring y y yo me hago cargo, digamos, de anticiparles el pago a todos esos proveedores. Entonces, lo que permite es llegar hacia abajo, drenar hacia abajo en la cadena de suministro, beneficiando tanto a los proveedores como a los compradores. La que inicia el programa es la empresa grande y de esta forma se asegura una mayor liquidez para las empresas proveedoras, para que las mismas no tengan un problema de capital de trabajo y no le incumplan en esta cadena de suministro. La entidad financiera, no, volvamos por atrás, es la que descuenta sin recurso a los proveedores del exterior y acuerda con esa empresa grande que es la importadora un pago único a un plazo superior al pago realizado. Ahora sí podemos pasar. Acá me paro en el lugar de que ustedes sean empresas importadoras, ¿no? Entonces, es interesante saber que cuando miramos a un exportador, eh, preguntar si estamos haciendo una inversión importante de bienes de capital, preguntar si ellos están calificados para algún programa de una agencia de crédito a la exportación, las famosas ECAs, porque siempre esas líneas de financiamiento están otorgadas o que cuentan con apoyo oficial de los gobiernos, en general europeos, permiten a los exportadores competir con tasas muy bajas y a mayor plazo. Entonces, si ustedes tuvieran que comprar una máquina, siempre preguntar a su proveedor si entra por algún programa de fomento a la exportación de sus gobiernos, porque van a lograr mejores tasas y mejores plazos. En este caso hay distintos formatos, puede ser un financiamiento al comprador, un buyer credit, o al proveedor. En ese caso, los fondos no ingresan al país del importador, sino que se le provee el financiamiento al proveedor en el país de origen del bien. Por lo general son tasas que tienen un cierto subsidio, son tasas más bajas a las tasas ordinarias del país de origen del importador, cubren también el riesgo político, no solo el riesgo comercial. eh, en lo que son proyectos de envergadura, de financiamiento internacional, vamos a ver que siempre las agencias de crédito a la exportación están presentes a través de proyectos de llave en mano, de hospitales. Yo comento lo que se ve en la región, ¿no? De hospitales regionales, de escuelas llave en mano y demás, siempre acompañadas por una de estas agencias. Las más conocidas son CESE en España, SACE en Italia, el FMO en Holanda y los distintos Exim Banks de Estados Unidos, de la India, de Corea o de Arabia Saudita. Y otro tema a tener en cuenta es si son exportadores, en este caso, es los seguros de crédito a la exportación. Claudia ya mencionó algo cuando habló de la garantía. Las garantías a la exportación, estas por lo general se contratan con empresas privadas que cubren entre el 80 y el 90% del bien exportado, cubren el riesgo comercial, el político y algunos riesgos extraordinarios como catástrofes naturales, pandemias y demás, pero la gestión de la cobranza la tiene que realizar el exportador y dar aviso de no pago, o sea, tiene que haber un incumplimiento y ahí recién se acciona, ¿no? Como la garantía que comentó Claudia antes, que era la primera demanda y que no hay que demostrar que hay un incumplimiento, ¿no? Muchas veces estos seguros de crédito a la exportación también pueden ser cedidos a un banco que compre esta garantía, por lo tanto, es una fuente de acceso a financiamiento y los más conocidos son COFAS en Francia y Allianz en Alemania.
No sé si tenemos algo más. A ver, Rocío. Sí, acá eran generalidades porque a lo largo de la charla con Claudia fuimos hablando de con recurso, sin recurso, es bueno, es saber a dónde queda la responsabilidad de pago si alguien incumple. Cuando es con recurso, el proveedor del financiamiento tiene que pagar si no le paga el importador. En cambio, cuando es sin recurso, la responsabilidad queda en el que tomó esa sesión, por ejemplo, una sesión de la carta de crédito, una sesión de la cobranza o una sesión de las facturas, y ahí ya no el importador ya no queda, el exportador ya no queda atado a si no cobra del importador, ¿no? Y cuando hablamos un poco de las tasas de interés, las tasas de interés para aquel que no haya incursionado en el comercio internacional, la tasa de interés va a ser siempre sobre la base SOFR, que es la tasa que reemplazó a la LIBOR. Por lo general la tasa es al plazo de la operación, a 90, 60, 180 días, y a eso se le suma un spread que está en base al riesgo soberano del país del tomador del financiamiento, ¿no? Y de mi lado, creo que las generalidades terminaron y quedamos con Claudia atentos a si tenemos, estamos en tiempo, a si tenemos algunas preguntas para tratar de. Bueno, muchas gracias a ambas, a Claudia y a María José, por compartirnos todo este conocimiento. Es súper valioso para nuestra audiencia y para que puedan aplicar en sus negocios. Tenemos un par de preguntas que fuimos detectando de la audiencia. Fueron varias, pero vamos a tomar algunas por una cuestión de tiempo, que estamos un poquito excedidos. Ana pregunta, por ejemplo, ¿a partir de qué monto de Expo o Impo se considera necesario solicitar este tipo de garantías? Bueno, no diría que es a partir de cierto importe, es más un requisito del beneficiario. Entonces, si el beneficiario lo requiere, puede ser un aval de un alquiler, ¿no? De un particular que tiene un alquiler y que el dueño del inmueble quiere una garantía para asegurar que gestiona bien y cuida ese inmueble y hace frente a los pagos que le corresponden, ¿no? Entonces no hay un monto mínimo. Perfecto. Por Leslie, ejemplo, en países que tienen sí, alguna regulación, yo hablo del caso de Argentina, donde en los últimos 4 años el comercio exterior hasta el noviembre del 2023 estuvo demasiado regulado. El ir por una de estas herramientas, como una carta de crédito o una garantía, era la única forma que te asegurabas de poder realizar una importación más allá del monto. O sea, una operación de $10.000 tenías que cursarla a lo mejor con una carta de crédito, porque era la única forma que normativamente ibas a poder pagar esa importación, y tenía certeza el vendedor de la mercadería que con ese instrumento ibas a poder pagarla, porque si vos querías hacerlo por forma anticipada, la regulación no lo permitía, y con un pago diferido, a lo mejor en el momento que tenías que ir a poder acceder al mercado para comprar esa divisa, para poder pagar, te habían modificado la fecha. En cambio, con la carta de crédito, te asegurabas que al vencimiento de la carta de crédito, como es el banco el que paga, si el importador tenía alguna limitación normativa, iba a pagarla en pesos, pero su banco iba a honrar esa deuda. Entonces, en mercados como los mercados de América, que a veces tenemos gobiernos que limitan el normal desenvolvimiento del comercio exterior, estos instrumentos de pago, no importa el monto de la operación, sino el riesgo político, y hacen que se activen más de lo normal, ¿no? perfecto. Bueno, muchas gracias a ambas por la respuesta. Tenemos otra pregunta más de Leslie y consulta si este tipo de financiamiento está enfocado siempre en productos o si los servicios también se consideran considerando el crecimiento exponencial de estos en la era digital. Sí, o sea, diría que hemos hablado de productos, pero son tan válidos estos servicios para servicios o productos. Entonces se puede perfectamente, o sea, lo importante es tener un contrato comercial. Entonces el contrato comercial es lo que sustenta
desde la prefinanciación hasta un factoring, hasta una garantía, pero porque se la impone el beneficiario. O sea, eso es lo que sustenta todo el Trade Finance. Perfecto. Y una última, y ya no les robo más tiempo, las dejo libres, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. También tenemos una consulta de qué primeros pasos recomiendan a una pyme que quiere comenzar a exportar instrumentos de trade finance como las cartas de crédito o el factoring internacional. ¿Cuáles son los que ustedes recomiendan como para arrancar? Bueno, depende también el mercado, ¿no? Al que vas a exportar, porque el instrumento más seguro es la carta de crédito que explicó Claudia, pero según a dónde vas a exportar, a lo mejor no tiene, te va a encarecer el producto requiriendo una carta de crédito, ¿no? Entonces, tenés que medir el riesgo de tu contraparte, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es la que te va a comprar, a qué mercados y demás? Sin ir más lejos, mirar que el país de destino forme parte de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, por ejemplo, estaba hablando con un cliente que había vendido a un país que no forma parte que no adhiere a los principios de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, la deuda es muy difícil de reclamarla, ¿no? Porque además cuando tienes que ir a accionar una acción de cobro en un país extranjero, bueno, los costos hay que ver si justifica iniciar una acción de cobro o no. Nuestra recomendación también es que se apoyen en las cámaras, como le dijo Claudia, en las cámaras de comercio exterior de sus países, en las cámaras sectoriales de sus países, para ver el camino recorrido por sus otros colegas. Bueno, Sí, yo muchas... sí, creo, y no, por último, perdón, animaría a todo el mundo a preguntar todo lo que no entiendan cuando hablen con su banco, para realmente trasladarle qué es lo que les preocupa, ¿no? Es que estoy enviando mercancía y me preocupa que no me paguen cuando lleguen, es que estoy dando servicios pero tengo muchas cuentas a cobrar y no tengo liquidez y necesito pagar en ciertos momentos del mes distintas cosas, necesito financiar una máquina nueva para poder hacer frente a esos contratos comerciales. O sea, realmente reflexionar sobre cuáles son las limitaciones que tenéis es lo más importante para que luego su banco les pueda recomendar cuáles son los productos mejor enfocados a eso y preguntar todo lo que no os expliquen bien. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos en nombre del equipo de Mujeres Conecta Américas por participar, por acompañarnos. La verdad que la presentación fue súper completa, creo que aprendimos todos muchísimos. Para nuestra audiencia esto es sumamente valioso. También les agradecemos a las más de 800 personas que se conectaron hoy para escucharlas. Les quiero, bueno, brevemente antes de cerrar, comentarles que les vamos a estar enviando toda esta información por mail, el link a la grabación junto con el mail, y por supuesto van a poder revivir toda la sesión. Y para finalizar, invitarlas también a que se conecten a nuestras redes sociales, nuestro canal de WhatsApp, nuestro grupo de LinkedIn, donde por supuesto, como mencionó Julie en las palabras de apertura, vamos a estar mencionando la apertura del challenge de acceso a financiamiento, ¿sí? Y bueno, sin más, las espero realmente mañana. Nos excedimos un poquitito en tiempo, así que espero contar con su participación mañana en la segunda sesión, en donde vamos a trabajar con estrategias para captar inversión y escalar su negocio. Así que, bueno, por supuesto, las invitamos a todas a sumarse. Y nuevamente, Claudia y María José, muchísimas gracias. Realmente fue excelentísima su presentación. Así que muchas gracias. Adiós, un abrazo a todas. No, por favor. Saludos a todos. Adiós.